Buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren, ya deben de estar escuchándome por aquí bien. Bueno, pues vamos a darle continuidad a este plan de capacitación que tenemos aquí preparados dentro de este sistema de antes pobre hoy rico. Tenemos dentro de este sistema un sitio web donde vamos a estar poniendo toda la información relacionada con este plan de capacitación. El lugar en donde lo podemos encontrar es en www.centrodecapacitacion.info. De hecho, ahí se encuentra ya disponible la grabación de la semana pasada de la primera parte, porque esto lleva una secuencia. Aquí vamos a ver precisamente el plan de estudios que está preparado. Este módulo 1 está compuesto de 4 fases. Estamos ahorita en la fase 1, en la primera parte hablamos de lo que eran las generalidades de los negocios multinivel, dimos una bienvenida e hicimos una presentación de todo el contenido del plan, de este plan de estudios que tenemos preparados para todos ustedes. La idea es que nos vayamos preparando, nos vayamos capacitando profesionalmente. Como lo menciona Julio, nosotros estamos desarrollando un negocio con gran potencial. Por lo tanto, tenemos que capacitarnos de la misma manera. Tenemos que darle el valor, tenemos que darle la importancia de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo un proyecto de negocios muy importante y por lo tanto se requiere un proceso de aprendizaje, un proceso de capacitación. El día de hoy vamos a ver 2 puntos: cómo lograr generar confianza y credibilidad en Internet. Y también vamos a hablar de aspectos generales sobre cómo diseñar una estrategia de marketing por Internet de un negocio de este tipo, de un negocio multinivel. Bueno, ya no me voy a detener en los demás temas, simplemente aquí los tenemos. Aquí tenemos la fase 3 y fase 4, plan de negocios y plan de trabajo. Y vamos a dar inicio ya al tema que nos ocupa el día de hoy, que es confianza y credibilidad. Esto de confianza y credibilidad pues va a ser el punto de partida y va a ser la parte que yo considero más importante de entender, porque un negocio multinivel se basa en confianza y credibilidad. Nosotros ahorita estamos en un negocio, el sistema antes pobre hoy rico, estamos en un negocio en donde estamos depositando nuestra confianza y estamos teniendo credibilidad en este proyecto de negocio. Hubo algo que se hizo, hubo algo que nos transmitieron que generó esa confianza y esa credibilidad, y por ese motivo nosotros estamos aquí. Estamos ya después de haber escuchado toda la presentación del plan de negocio y ahora vamos a estar en este tiempo precisamente en la capacitación, en este tiempo de capacitación. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se logra la confianza y credibilidad? Nosotros tenemos que generar o nosotros tenemos que transmitir esa confianza y esa credibilidad. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿El líder nace o el líder se hace? Ahora, ¿por qué hablamos de líder? Porque dentro de todo el proceso de capacitación en el que estamos, nos estamos formando dentro de varias áreas del conocimiento. Más adelante vamos a hablar cómo se clasifica, una clasificación que traigo aquí. Dentro de eso estamos capacitándonos dentro de las relaciones humanas. Un negocio multinivel tiene que ver con personas. Por lo tanto, nuestra capacitación tiene que ver con relaciones humanas. Nosotros tenemos que aprender, porque algunos, tienen más experiencia que otros, pero en general todos necesitamos aprender cómo relacionarnos en la parte humana, relaciones humanas. Y para eso tenemos que aprender y tenemos que capacitarnos y convertirnos en líderes. Ya lo mencionábamos, el líder, no se trata de que si eres líder o no eres líder, tú eres líder. Tú, si eres padre de familia, si eres madre, si estás en un puesto de trabajo,
si estás desarrollando un negocio, tú eres el líder. La pregunta sería, ¿qué tan efectivo eres como líder? Entonces, nosotros necesitamos capacitarnos y prepararnos en el área de liderazgo. Necesitamos ser líderes, necesitamos aprender a ser líderes. Muy bien, entonces por eso es la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Entonces, bueno, la respuesta es, el líder se forma, el líder se hace. Esto es una buena noticia, porque significa que no necesitamos ser expertos líderes, no necesitamos ser grandes líderes para poder desarrollar un negocio como este en el que estamos. Porque tenemos la oportunidad de formarnos, de hacernos líderes efectivos, porque ya lo decíamos, líderes somos, pero ¿qué tan efectivos somos como líderes? Bueno, entonces tenemos la oportunidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del conocimiento. La palabra clave de cómo yo adquirir, tener confianza, transmitir confianza, tener credibilidad, es a través del conocimiento. Tengo que saber que me puedo convertir en un gran líder, que me puedo convertir en un líder efectivo, y para eso necesito aprender varios conceptos, varios términos que tienen que ver con la parte interna de la persona. Por eso es que se habla que un negocio multinivel es un negocio de personas. Nosotros estamos hablando de la formación del ser. La formación del ser significa la parte interna de la persona. ¿Cómo es verdaderamente en la parte interna de la persona? Y la persona tiene que lograr ir aprendiendo y tener fe, ir aprendiendo términos como fidelidad, o sea, tiene que aprender a ser fiel. Fíjense cómo la palabra es ser. Tiene que aprender a ser fiel, tiene que tener dominio propio, tiene que aprender un término que se denomina amor, tiene que ser paciente, tiene que entender un concepto que se llama piedad, tiene que entender un concepto que se llama sobriedad, fortaleza, obediencia, justicia, etcétera. Todos estos términos tienen que ver con la parte interna. Entonces, la idea es que nosotros poco a poco vayamos adquiriendo todos estos conocimientos y de esa manera nosotros podemos ser una persona de confianza, porque nosotros tenemos que ser personas de confianza. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño ejemplo que se nos está presentando. Cuando nosotros ofrecemos esta oportunidad de negocio a una persona determinada, existen varias objeciones, existen varios peros. Las personas somos muy diversas, tenemos respuestas de diferentes tipos. La persona va a entrar con nosotros o va a participar con nosotros a nuestra invitación cuando él vea que nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. O sea, cuando nosotros somos personas que creemos en lo que estamos haciendo. Por eso es que los primeros que tenemos que estar convencidos del proyecto en el que estamos somos nosotros mismos, porque eso se transmite. Cuando nosotros transmitimos eso, las objeciones empiezan a disminuir, empezamos a ser más efectivos porque empezamos a tener más credibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en esta imagen tenemos la palabra esperanza. Nosotros estamos en un proyecto de negocio en donde tenemos la esperanza de que nuestro futuro va a ser mucho mejor que nuestro presente. Esa es una gran diferencia de alguien que desarrolla un negocio multinivel como el que nosotros estamos desarrollando a otra persona que está trabajando en el trabajo tradicional, en un empleo tradicional, en un negocio tradicional. ¿Qué esperanza tiene un empleado que está trabajando en un empleo tradicional? Nosotros lo sabemos. Nosotros que somos empleados o que hemos sido empleados
o que entendemos ese concepto y ese ambiente de trabajo, sabemos que en muchas ocasiones la esperanza es más bien como que depende de la suerte. Ojalá y me vaya bien. Claro, sabemos también que el esfuerzo y dedicación en el trabajo va a determinar el crecimiento dentro de esa fuente laboral. Pero sabemos que ese crecimiento es limitado, es muy limitado. En cambio, en un negocio multinivel, el crecimiento es impresionante, es un potencial muy diferente. Y eso nos hace que nosotros tengamos una esperanza, que tengamos una actitud diferente, que estemos mucho más motivados que si estamos en un lugar tradicional. Eso lo sabemos. Entonces nosotros, el negocio que estamos desarrollando nos permite tener esperanza. Y eso lo tenemos que transmitir. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos cosas que siempre hay que hacer. En todos los casos siempre hay que hacer dos cosas. Tenemos que estar aprendiendo a través de un sistema de capacitación de manera permanente. ¿Por qué tenemos que estar aprendiendo de una manera permanente? Porque toda la clave en la formación como empresarios o como dueños de negocio en el que nos estamos convirtiendo es que necesitamos tener el conocimiento para lograrlo. O sea, necesitamos saber cómo convertirnos en empresarios, cómo convertirnos en dueños de negocio, y eso se logra a través del conocimiento. Otra cosa que necesitamos es poner en práctica lo que estamos aprendiendo, porque como dice aquí abajo, la teoría y la práctica en acción te lleva al éxito. Poco a poco se van dando los resultados y poco a poco vamos teniendo avances, nos motiva y es un círculo virtuoso el que se va dando ahí. Para que seamos más efectivos, pues tenemos que aprender algunas cosas como las que estamos hablando el día de hoy. Cómo lograr transmitir confianza y credibilidad. Eso tiene que ver con tu parte interna. Tenemos que aprender o tenemos que adquirir el conocimiento para que nosotros seamos creíbles. Y ya hablamos en el punto anterior de algunos aspectos sobre esto. Tenemos que tener fe, fíjense que todos los términos que hablamos están en el lado positivo. Nosotros siempre vamos a hablar o tenemos que aprender a hablar en el lado positivo y tenemos que avanzar hacia eso. Cada vez más tenemos que tener términos positivos. Si se dan cuenta, en todo lo que en la mayoría de las cosas que yo hablo, estoy siempre hablando o estoy siempre en el lado positivo. Ok, porque eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo saber si la persona que me está asesorando, cómo saber si mi patrocinador es una persona confiable? Esto es algo interesante. Acuérdense que nosotros tenemos que transmitir confianza y credibilidad. Nosotros tenemos que llegar a ser mentores confiables y tenemos que llegar a ser mentores que transmitan credibilidad. Bueno, ¿cuáles son las características de un patrocinador confiable? Número 1, él mismo tiene y sigue a un patrocinador confiable. Y a su vez, él sigue a otra persona, y a su vez él sigue a otra persona, etcétera, etcétera. Va aumentando cada vez más hasta llegar al final del líder al que estamos siguiendo. Es muy interesante saber a qué líder estamos siguiendo. ¿Quién es nuestro mentor en la parte final de la línea? Otra característica que tiene un mentor es que él está aprendiendo, y yo lo puse así, yo le puse aprender, porque normalmente el término amor, el término amar, aunque lo sabemos, aunque sabemos la definición, no es tan fácil aplicarlo en la realidad. Por eso es que yo le puse que nosotros tenemos que aprender a amar a las personas
que forman parte de nuestro equipo. El mentor aprende a amar a las personas que forman parte de su equipo. Él se basa en el principio elemental que dice que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Esa es una regla de oro. Ese es un principio básico de los negocios. En cualquier lado a donde vayamos, si nosotros nos dan un servicio, si la persona nos da un servicio como a él le gustaría que se lo dieran, entonces nos va a gustar, porque a todos nos gusta que nos den un excelente servicio. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Invita a los demás como te gustaría que te invitaran a ti. Tenle paciencia a los demás como te gustaría que te tuvieran paciencia a ti. Habla positivamente a los demás como te gustaría que te hablaran a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Ponte en el lugar, ponte como si te lo estuvieran haciendo a ti y dices, a mí me gustaría, hazte la pregunta, a mí me gustaría esto que me están diciendo. Si la respuesta es sí, síguele adelante. Si la respuesta es no, adáptala a lo que a ti te guste. Un mentor, un patrocinador, un líder, él entiende, él sabe que él tiene que aprender a amar a las personas. Y eso, poco a poco, nos va formando como líderes. Entonces, en el final de la cadena, sería bueno saber quién sigue, qué líder, el líder a qué líder sigue, y ese líder a qué líder sigue, etcétera, etcétera, hasta llegar al máximo líder que ha tenido la humanidad. Y ahí viene la pregunta interesante que tenemos que contestarla y tenemos que investigarla. ¿Quién es el máximo líder que ha tenido la humanidad? Hay que investigarlo porque la respuesta es la clave para el éxito, porque eso va a permitir que nosotros podamos formarnos y poder tener confianza y credibilidad, y de esa manera entonces podemos tener resultados en nuestro negocio multinivel. Muy bien, aquí esto nos va a servir de base para entrar, nos va a servir de fundamento, de base para entrar a definir, a la definición de una estrategia de marketing de un negocio multinivel. ¿De acuerdo? Ya entramos a esta parte. Bueno, veamos aquí la tablita esta. Todo comienza con el propósito del ser humano. El ser humano debe de tener un propósito, todo tiene un propósito. Veamos a nuestro alrededor, hagamos un recorrido con nuestra vista ahí donde estamos y veamos que todo lo que existe, todo lo que vemos, tiene un propósito. Todo, la computadora, el mouse, el teclado, el teléfono celular, el cuaderno, el lápiz, los lentes, la impresora, los audífonos, etcétera, etcétera. Todo tiene un propósito. Por lo tanto, el ser humano definitivamente tiene que tener un propósito. El ser humano debe de haber nacido con un propósito. Ok, ahora, tú como persona, propósito personal, hablamos de un propósito general, ahora vamos a hablar de un propósito particular, el tuyo. Tú tienes que haber nacido con un propósito personal. Tú estás aquí porque tú tienes una misión, tú tienes que hacer algo. Ok, eso hay que determinarlo, hay que investigarlo. Muy bien. Ahora, dentro de la persona podemos clasificar diferentes áreas. El área familiar, el área de estado físico o recreación, el área profesional, el área espiritual, el área intelectual, el área financiera. Todo eso sería la parte integral de tu persona. Nosotros ahorita nos estamos preparando en la parte profesional, y dentro de la parte profesional habíamos visto el cuadrante del flujo del dinero, en donde una persona puede generar ingresos, ya sea siendo empleado, autoempleado, empresario o inversionista. Nosotros nos estamos convirtiendo en empresarios, y ahí es donde entra el término estrategia de marketing. Nosotros como empresarios o como dueños de negocios tenemos que aprender a diseñar una estrategia de marketing
de un negocio multinivel para desarrollarlo por Internet y también para desarrollarlo de una manera presencial. ¿Por qué por Internet? Pues simplemente porque estamos utilizando la herramienta que es muy poderosa, que es muy efectiva, que es el Internet. Como por ejemplo ahorita nosotros estamos utilizando esa herramienta. Muy bien, entonces, basándonos en esto, ahora veamos lo que es una estrategia de marketing por Internet. Yo quise poner esta figura aquí para recordar siempre que todo lo que estamos diciendo se escucha fácil, pero al hacerlo en la práctica ya no es tan... la estadística marca que ya no es tan viable, o sea, que no se cumple. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué el porcentaje del 5%? No lo sé, pero esas son las estadísticas, son números, son matemáticas. Está demostrado que menos del 5% de las personas logran los resultados, logran convertirse en dueños de negocio y en empresarios, porque así lo muestra la realidad. Y un negocio multinivel no está fuera de esto, de este porcentaje. Entonces, se escucha fácil, no es fácil. El desarrollar un negocio multinivel, aunque es algo simple, no es algo fácil. Y tenemos que saberlo, tenemos que ver esta gráfica y tenemos que ver que menos del 5% lo logra, por diferentes razones. Y una de ellas, o sea, ¿qué es lo que tienen las personas del lado derecho? ¿Qué características tienen las personas del lado derecho que no tengan las personas del lado izquierdo? ¿Serán mucho más inteligentes? ¿Tendrán 2 cerebros? ¿Tendrán 3 ojos? ¿Serán extraterrestres? ¿Qué es lo que tienen esas personas que los del lado izquierdo no tienen? Y la única respuesta que existe es que los del lado derecho tienen un conocimiento y tienen un entendimiento diferente a los del lado izquierdo. Precisamente por eso el proceso de capacitación es indispensable para que nosotros podamos llegar a los niveles que queremos llegar, y no solamente llegar, sino mantenernos en esos lugares. Porque el chiste no es llegar, el chiste es llegar y seguir creciendo, seguir avanzando a otros niveles. Y para eso necesitamos prepararnos. Ok, entonces cuidado con todo lo que estamos mencionando. Parece fácil, pero la realidad, la estadística muestra que sí necesitamos ponerle ganas, ponerle entusiasmo, ponerle disciplina. Es un esfuerzo, es un sacrificio, pero ese sacrificio genera poder. Y ese poder es el que necesitamos para lograr los resultados. Ok, entonces, hasta ahí le dejo. ¿Cómo se define una estrategia? Estrategia es la definición de un plan de acción para lograr o alcanzar una misión. Nosotros tenemos que aprender a diseñar una estrategia. La estrategia es la que nos va a permitir que nosotros logremos alcanzar la misión de una mejor manera. Es como si estuviéramos en guerra. Y para poder ganar una guerra necesitamos definir una estrategia. Y la estrategia se planea en los altos niveles. Por eso estamos preparándonos. Estamos preparándonos para ser los líderes que se necesita para poder lograr los resultados. ¿Ok? Entonces, eso es la definición de estrategia. Ahora, ¿qué es marketing? Porque nosotros lo que vamos a diseñar es una estrategia de marketing. Y marketing tiene que ver con mercadotecnia, tiene que ver con mercadeo, tiene que ver ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Marketing tiene que ver con vender, con ventas, con aumentar las ventas. En nuestro caso, el número de ventas no es algo de un producto, sino que nosotros son socios. Nuestros resultados son número de socios. ¿Ok? Y tenemos que aprender a ayudar a estos socios a que ellos también tengan resultados. Socios, auspiciados,
personas que forman parte de nuestro equipo, etcétera. Varios términos. Muy bien, entonces nosotros tenemos que aprender a diseñar una estrategia de marketing de un negocio multinivel. Eso es lo que estamos viendo en este punto. Ok, antes de hablar de la parte ya específica, vamos a hablar de las diferencias que existen entre un negocio multinivel y un negocio tradicional. Esto es importante porque nosotros es posible que sepamos las características de un negocio tradicional porque nosotros trabajamos en ese negocio, tenemos contacto en ese negocio, porque nosotros en la escuela nos han preparado para trabajar, para formarnos como empleados en un negocio tradicional. Entonces, como que es más común, es más fácil de entender qué significa un negocio tradicional. Un negocio tradicional es una fábrica, es una empresa donde se trabaja ahí comúnmente. Son los negocios que conocemos comúnmente. Eso es a lo que se le llama negocio tradicional. Y en un negocio multinivel es como el que nosotros estamos desarrollando. Ok, vimos en la capacitación anterior, vimos el concepto del negocio multinivel. Ya no me extiendo en eso, qué características tiene, de dónde sale el dinero, algunas explicaciones que para la persona que no estuvo sería muy conveniente que lo pudiera ir ahí al centro de capacitación.info y pudiera escucharlo. Ok, veamos algunas diferencias específicas. En un negocio tradicional, tú eres lo más importante, o sea, el dueño de negocio es lo más importante. En un negocio multinivel, el equipo es lo más importante. En un negocio tradicional es muy individual, es el dueño del negocio. En un negocio multinivel es un concepto colectivo, es un trabajo en equipo. En un negocio tradicional existen principios elementales como la fortaleza. Hay que tener características de liderazgo, pero con mucha fortaleza, actitud, hay que tener ese poder, hay que lograr eso. En cambio, el principio elemental en un negocio multinivel es el amor. Y ahí vemos una diferencia muy importante. En los dos casos hay que aprender de principios, por supuesto. En los dos casos tenemos que tener orden, disciplina, compromiso, trabajo, capacitación, esfuerzo, visión, liderazgo. Eso es en los dos tipos de negocios. En un negocio multinivel existe un liderazgo equilibrado. En un negocio tradicional es un liderazgo recio, fuerte. ¿Ok? Hay una competencia. El más fuerte es el que gana en un negocio tradicional. En un negocio multinivel es un trabajo de equipo. Y el concepto de amor es algo que hay que aprender. ¿De acuerdo? Bueno, eso nos puede servir de referencia. En un negocio multinivel hay que entender que lo más importante es el equipo de trabajo, no tú. Normalmente en un negocio tradicional, primero eres tú, el último eres tú y todo eres tú. Primero tú. Primero tus cosas, primero tu ganancia, tú. En cambio, en un negocio multinivel, el concepto es diferente. Ahora el enfoque es hacia el equipo de trabajo. Tú pasas a segundo término. Tú te enfocas en el equipo, te enfocas en ayudar a las personas, y cuando tú logras el éxito de las personas, ya no tienes que ocuparte de ti, o ya no tienes que preocuparte de ti, porque los resultados se dan como consecuencia de la ayuda que tú diste al equipo. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia? ¿Y te das cuenta que sí hay que entender estos conceptos? Nosotros tenemos que aprender diferentes conocimientos. En todo el proceso de capacitación nosotros vamos a aprender 3 tipos de conocimientos. El conocimiento técnico, el conocimiento administrativo y el conocimiento en el área humana. El conocimiento técnico es todo lo que tiene que ver con el manejo de la sala virtual, con muchas cuestiones de hacer una página web, de manejar un autorrespondedor, de cómo hacer una carta de venta, etcétera, etcétera. La parte administrativa tiene que ver con la optimización de los recursos.
Nosotros tenemos que aprender a optimizar los recursos porque los recursos son limitados. Nosotros tenemos recursos de tiempo y de costo limitados. No tenemos ni todo el tiempo ni todo el dinero para poder desarrollar el negocio. Por lo tanto, tenemos que optimizar los recursos y por eso es que tenemos que aprender a tener una buena administración. Aquí la parte humana que tiene que ver con las relaciones humanas, aunque se le pone el 10% y eso es en la realidad el tiempo que se le dedica, no significa que sea la menos importante, al contrario, yo opino que el fundamento, al menos en un negocio como el que nosotros estamos, en un negocio multinivel, las relaciones humanas es la base de todo lo demás que hacemos. Por eso es que estamos hablando ahorita de esta parte, porque es el punto de partida para poder diseñar una estrategia de marketing por Internet. Si nosotros no entendemos este fundamento, si nosotros no entendemos qué es el amor, fíjense aquí la definición de amor: aceptación, justicia, bondad, perdón, gratitud, respeto, lealtad, fuerza, confianza. Y luego al final dice, amor es todo. O sea, el amar a las personas es todo. Es aceptarlas, es tratarlas de una manera justa, es ser bondadosos con ellos, es perdonarlos, es agradecerles, es respetarlos, es serles leales, es lograr tener una fuerza y es lograr que ellos tengan confianza en nosotros. Lograr transmitir confianza, ser personas confiables. Amor es todo. Esto podría parecer, tal vez al principio así fue como yo lo vi, medio romántico, medio cursi, medio como ustedes lo quieran ver, pero son fundamentos elementales y que tenemos que aprenderlos. Por eso yo puse al principio, dije que un mentor es alguien que aprende a amar a las personas, porque eso no es tan fácil, eso en el medio tradicional, en el trabajo tradicional, eso no es común. Amar a las personas es esto que estamos mencionando aquí. Si nosotros logramos formarnos en estos conceptos, nosotros entendemos y los interiorizamos y nos formamos como nuestro ser con esto, entonces seremos personas con confianza y credibilidad. ¿De acuerdo? Y todo el negocio se basa en la confianza y en la credibilidad. Ok, todo esto lo podemos lograr, tú lo puedes lograr, porque, claro, nosotros podemos tener esa inquietud, podemos tener idea de que, oye, pero pues todo lo que me acabas de decir, pues yo no soy así. Bueno, no hay problema, porque hablamos al principio que el líder se hace, el líder se forma, y eso se logra a través de un proceso de adquirir conocimiento. La adquisición del conocimiento hace que nuestro nivel de conciencia se eleve, y eso hace que nosotros entendamos mejor las cosas, y eso hace que nos pongamos en acción y hace que tengamos resultados. Por eso es que son las bases de todo el proceso de la estrategia de marketing. Ahora hablemos de la parte técnica de una estrategia de marketing. ¿Cómo diseñar una campaña de marketing por Internet? Bueno, pues se necesitan varios aspectos. Se necesita saber cómo crear un formulario de contacto en tu página de aterrizaje. Necesitamos saber qué es una página de aterrizaje. Necesitamos capturar el nombre y correo en un autorrespondedor. Necesitamos saber qué es un autorrespondedor, cómo funciona, cuál es un autorrespondedor efectivo. Necesitamos saber qué es una campaña de email marketing o una campaña de correos de seguimiento en Internet. Necesitamos saber qué es una carta de venta y cómo se hace, qué es una carta de afiliación y también cómo se hace, qué es el marketing con videos, cómo se hacen los videos, cómo podemos hacer nuestro blog personal, cómo podemos hacer nuestra página web de negocio. Y a propósito, ahorita voy a hacer un paréntesis aquí, ahorita que hablé de blog personal. En la capacitación anterior mencioné que teníamos que empezar a hacer
branding de tu negocio. Branding significa publicidad, significa nombre, significa posicionamiento. Tú te tienes que empezar a posicionar como líder y eso se logra poco a poco. Y para eso necesitamos tener una página web normalmente, y es una sugerencia que tu página web sea tu nombre, www.tunombre.com. Entonces eso sería bueno que se fuera adquiriendo y luego vamos a ver todos estos detalles. Esta capacitación son los fundamentos. Todo esto que estamos viendo aquí no lo vamos a ver en una capacitación en vivo. Vamos a tener videos tutoriales de cada uno de estos puntos en donde tú vas a poder ir y aprender cada detalle de esto que estamos mencionando, porque ya es una parte técnica. Si la parte técnica no la basamos en todo lo que mencionamos anteriormente, esta parte técnica tiene poca efectividad, porque lo importante va a ser lo que transmitamos, lo importante va a ser tú como ser humano, porque yo quiero unirme con una persona que tenga las características que mencioné anteriormente. Yo quiero unirme con una persona que sea confiable, yo quiero unirme con una persona que me ayude, yo quiero unirme a una persona que se preocupe por mí. O sea, yo quiero que mi líder tenga esas características. Si tú tienes esas características, yo quiero que tú seas mi líder, porque yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me apoyes, yo quiero que tú me trates como a mí me gusta que me traten. Por eso es que tenemos que formarnos y por eso es que tenemos que lograr eso. Teniendo eso, esto que tenemos aquí, todas estas partes técnicas, ya son procedimientos. Vemos un video tutorial, vemos el procedimiento y lo aplicamos, pero todo está basado en tu ser, en lo que tú vas a transmitir. Otro aspecto también importante, cuando ya tengo diseñado toda mi estrategia de marketing, esto se hace al final, es toda una campaña de promoción. Aquí tengo que entender conceptos como SEO, como posicionamiento de una manera natural en los buscadores. Tengo que saber qué cosa es Google AdWords, qué es publicidad de pago, y tengo que saber cómo hacer publicidad de una manera inteligente en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y también vamos a tener videos tutoriales de esto. ¿De acuerdo? Ya estamos enfilándonos a la parte final. Vamos a ver en qué consiste un plan de acción efectivo que siempre debes de tomar en cuenta para tu negocio presencial y para tu negocio multinivel. Tu campaña de marketing por internet debe de incluir estos puntos que tenemos aquí. Número 1, tienes que definir tu por qué. Tienes que definir qué vas a hacer con ese $1,000,000. ¿$1,000,000 es así? No, $1,000,000 no. Con esos $100,000, es que en pesos sí son $1,000,000. ¿Qué vas a hacer con esos $100,000 al momento que sean depositados en tu cuenta? Y tienes que saber para qué los vas a utilizar. Y eso tiene que ser algo muy importante. Como ya lo mencionaba, no es solamente tu beneficio personal, tiene que haber un propósito superior. Tienes que ponerlo por escrito, tienes que ponerle fecha y tienes que hacer un compromiso con eso que tú definiste. Esa es la parte, digamos, los trabajos de gabinete, los trabajos previos, el trabajo en donde se define la filosofía, tu manera de pensar, tu manera de ser. El punto número 2 ya es el trabajo, ya es ponerle actividad, ponernos a trabajar. Hacer una lista de prospectos. Alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo se hace una lista de prospectos? No sé cómo empezar a hacer una lista de prospectos. Pues primero tienes que agarrar un cuaderno o un Excel, si es digital, una hoja Excel o un Word, una tablita, ponle números y pon a
haz de cuenta que vas a organizar una fiesta y quieres ver a quién vas a invitar. Y te pones ahí a nombrar a todos tus amigos y los pones. La idea de un negocio multinivel es que tú invites a tus amigos y que luego conozcas a los amigos de tus amigos, porque es más fácil eso que conocer a personas que no conoces o establecer un contacto con personas que no conoces. Entonces, una lista se hace escribiéndola o anotándola, personas que conoces o que no conoces o que puedes conocer. Muy bien, y de ahí poco a poco vas adquiriendo esa práctica. Luego hay que aprender a contactarlos, hay que aprender a ponernos en contacto con ellos para que posteriormente, para que hagamos una cita y para que posteriormente les expliquemos con todo detenimiento lo que nosotros estamos haciendo. Oye, me gustaría decirte lo que yo estoy haciendo. Yo sé que tú eres una persona emprendedora, yo sé que tú eres una persona con criterio y me gustaría que me dieras tu punto de vista. Sería muy interesante o muy importante para mí saber lo que tú opinas de esto que yo estoy haciendo. Ese podría ser una manera de contactar a la persona para poderles explicar el negocio que yo tengo. Tengo que prepararme en esa explicación, para eso estamos escuchándolo diariamente, nosotros tenemos que aprender a explicarlo porque lo vamos a explicar. El punto número 3 es hacer un seguimiento, o sea, nada se logra sin seguimiento. Tiene que haber un seguimiento para que la persona pueda participar y tenemos que verificar los resultados. Una vez que tenemos todos los puntos anteriores, entonces hay que enseñarle a nuestros socios lo que estamos haciendo, con lo que estamos teniendo resultados. Eso se llama duplicación y la duplicación es un concepto importante en el multinivel. Es lo que se necesita para tener resultados en un negocio multinivel. Muy bien. Con todo lo anterior, solo hay dos posibles caminos. Te pongo esta situación. Dos posibles caminos. Número 1, el camino a la grandeza. Tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Y el segundo es el camino a hacer las cosas a la mitad. Tú puedes lograrlo. Acepta el reto de convertirte en el triunfador que fuiste destinado a ser, porque tú eres una persona única, tus talentos, tus características son únicas, no hay ninguna otra persona que sea igual a ti. Tú eres único y tú tuviste que haber sido creado para algo importante en esta vida. Entonces acepta el reto de convertirte en ese triunfador que tú fuiste destinado a ser. Te felicito, te saluda tu amigo Jorge Bolaños, quedo como siempre a tus órdenes y voy a terminar con esta reflexión que hace el señor Blair, un especialista en ventas, que dice que para llegar a tener un equipo de primera clase se requiere energía, valor y perseverancia. Es algo que está a tu alcance. Si realmente lo deseas, puede ser tuyo. Es algo que está a tu alcance. Si realmente lo deseas, puede ser tuyo. Como quiera que sea, la decisión es tuya. Que tengas un excelente día.